Han existido películas en México que no solo son polémicas y crudas por su misma trama, sino que las historias que las inspira fueron reales y retratan una verdad de un hecho lamentable y profundamente cruel que fue parte de nuestra historia y que desgraciadamente nada se pudo hacer para evitar tal o cual desgracia. Tan solo hace falta recordarlas. Las películas que veremos hoy, en especial 2 de ellas, pasaron en la vida real y nos podrían hacer perder la fe en la humanidad por la historia que nos cuentan. Es así que prepárate y pasemos con películas polémicas en México. Canoa. Siguiendo con este compendio de películas que se cree que se tratan de metrajes cinematográficos prohibidos, le damos espacio a una que no tiene nada que envidiarle a las que ya se han expuesto en el canal. Películas prohibidas para el público por razones más que obvias, en donde la crudeza, en todo su esplendor, son la clave escena tras escena. Canoa, denuncia de un hecho vergonzoso, es una película que ha marcado un hito en la historia del cine mexicano, no solo por su poderoso mensaje y narración, sino también porque fue prohibida en México debido a su contenido controversial y su intensa crítica social. Dirigida por Felipe Casals y estrenada en 1976, esta obra cinematográfica está basada en hechos reales que tuvieron lugar en San Miguel, Canoa, Puebla, 1968. Esto está basado en un hecho completamente real y es por esto mismo que estuvo prohibida en el país. La película denuncia un brutal linchamiento llevado a cabo por los habitantes de la localidad, incitados por el párroco del pueblo, en un episodio que pone de manifiesto la violencia y el fanatismo religioso. La trama de Canoa se centra en un grupo de jóvenes trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, los cuales deciden realizar una excursión a la Malinche, un volcán cercano. El grupo está compuesto por 4 hombres: el técnico, Julián González, los estudiantes, Rodrigo Rentería y Ramón, y un joven llamado Miguel. Planean pasar una noche en San Miguel, Canoa, antes de continuar su viaje al volcán. Sin embargo, su presencia en el pueblo desata una cadena de eventos que culmina en tragedia. Desde su llegada, los jóvenes notan la atmósfera tensa y la notable desconfianza de todos los lugareños. La primera persona con la que se encuentran este grupo de personas es un hombre local que les advierte que el sacerdote del pueblo, Don Lucas, ha estado difundiendo rumores sobre la presencia de comunistas y agitadores en la región. Recordemos que en esos años, en 1968 sobre todo, se tenía este sentimiento anticomunista en muchas partes de México, sobre todo por lo dicho por el gobierno, los cuales pintaban a estas personas como alguien quien quería destabilizar al país. Es así que los forasteros, que solo buscaban un lugar donde pasar la noche, son percibidos como una amenaza potencial. El padre Lucas, una figura de autoridad y reverencia en el pueblo, aprovecha la ignorancia y el fanatismo religioso de los habitantes para manipularlos a su voluntad, utilizando el púlpito. El púlpito es una plataforma elevada que utilizan los religiosos para hablar con autoridad sobre los demás, y es ahí donde él predica sobre el peligro de los rojos, así tal cual les llama, y cómo estos supuestamente amenazan los valores y la seguridad de la comunidad. En su sermón incita al miedo y al odio, creando más conflicto del que ya hay. A medida que cae la noche, el ambiente se vuelve más hostil. Los habitantes, asustados por las palabras del párroco, comienzan a reunirse y armarse con machetes, palos y otras herramientas agrícolas. La situación se agrava cuando algunos aldeanos irrumpen en la casa donde los jóvenes se estaban hospedando, acusándolos de ser subversivos y de planear actos violentos contra el pueblo. La situación rápidamente se descontrola. Los jóvenes, indefensos y sin entender completamente la magnitud del odio que se ha volcado contra ellos, intentan dialogar y explicar su presencia pacífica en el pueblo. Sin embargo, sus esfuerzos son en vano. Los aldeanos, cegados por el fanatismo y la ira, los atacan brutalmente. El linchamiento es gráfico y despiadado, mostrando el lado más oscuro de la naturaleza humana y la peligrosa combinación de ignorancia y manipulación. La violencia solo cesa con la llegada de la policía, pero para ese entonces el daño ya está hecho. La intervención es tardía y no logra salvar a los jóvenes de su trágico destino.
La película, aunque gráfica, termina con una reflexión ante las escenas ya miradas sobre la capacidad que tiene el ser humano para delinquir, llegando a extremos muy atroces bajo las influencias de alguien visto como un líder de ideas y opiniones, en conjunto con la creencia o la religión, haciendo conciencia de lo importante que es tener una educación muy bien estructurada, tanto como para evitar este tipo de manipulaciones mentales, para cometer crímenes extremos, completamente cegados por lo que dice un líder. Canoa, crónica de un hecho vergonzoso, es una crítica feroz al fanatismo religioso y a la ignorancia. Muestra cómo toda una comunidad puede ser llevada al extremo de la violencia irracional cuando es manipulada por líderes corruptos y sin escrúpulos. Y es que el padre Lucas es la encarnación de esta manipulación, utilizando la religión como un medio para sembrar el odio y la desconfianza. La película también aborda la vulnerabilidad del sistema de justicia en las áreas rurales en México, donde la ley a menudo queda sometida a la voluntad de figuras locales de poder. La tardía intervención policial refleja la falta de eficiencia y la desprotección en la que se encuentran muchas comunidades. Y si bien esto pasó en los 60s, a día de hoy muchas comunidades y pueblos se encuentran de la misma forma o incluso peor. Felipe Casals utiliza el cine como una herramienta para rescatar la memoria histórica y denunciar hechos que muchos preferirían olvidar. Canoa es una llamada a la conciencia, un recordatorio de que la verdad y la memoria son esenciales para la justicia. Cosas que, como lo sigo diciendo hoy en día, se hacen. Con esto me refiero a olvidar delitos que quedan como impunes. La película pone en evidencia cómo los hechos reales pueden ser distorsionados por intereses políticos y sociales, y la importancia de, ante todo, mantener viva la verdad. Más allá de su contexto específico, la película es una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y la facilidad con la que puede ser corrompida. El linchamiento de los jóvenes es un símbolo de cómo el miedo y la ignorancia pueden convertir a personas comunes en perpetradoras de actos inhumanos. Casals no solo retrata un hecho vergonzoso en la historia de México, sino que también nos confronta con nuestra propia capacidad de violencia y odio. Esta película es una obra maestra del cine mexicano que sigue resonando hoy en día. Su prohibición inicial en México no hizo más que aumentar su notoriedad y su relevancia, subrayando la necesidad de enfrentar y discutir los eventos que prefieren ocultarse. Y es que a través de su cruda presentación de los hechos y su incisiva crítica social, la película nos obliga a pensar sobre la importancia de la educación, la justicia y la memoria histórica. Al hacerlo, Canoa se convierte no solo en una película sobre un evento en específico, sino en un poderoso recordatorio de los peligros del fanatismo y la ignorancia en cualquier sociedad. El simple hecho de que abarque un suceso ocurrido en la vida real ya lo convierte en un hito cinematográfico mexicano, sumando el contexto, lo visto y lo ocurrido. Esta pieza se convierte en una película prohibida, ya que probablemente películas como esta les hizo ruido al gobierno y sobre todo creó incertidumbre para los de arriba, aquellos quienes tratan de manejar el país con el poder que se les ha dado. Pero he aquí una película prohibida de México. La mansión de la locura. Continuamos con este video con otra película que en su tiempo en el país fue altamente prohibida por su contenido y sobre todo por intentar darle golpes al gobierno. La mansión de la locura es una película mexicana que ha causado gran controversia desde su estreno debido a su temática perturbadora y su fuerte crítica a las instituciones de poder. Esta película, dirigida por Juan López Moctezuma y estrenada en 1973, fue prohibida en México por su contenido subversivo y sus imágenes impactantes, lo que la convirtió en una obra de culto inspirada en el cuento El sistema del Dr. Tarr y el profesor Fetcher, de Edgar Allan Poe. La película explora los límites de la cordura y la locura, y cuestiona la naturaleza del control y la libertad. La historia se desarrolla en una aislada institución mental, en un manicomio conocido como La Reclusión. Este lugar es dirigido por el Dr. Maillard, un personaje carismático y enigmático que ha implementado un método poco ortodoxo para tratar a los internos. El periodista Gastón Leblanc
Llega al manicomio con la intención de escribir un artículo sobre los métodos revolucionarios del Dr. Maillard. Sin embargo, desde el momento en que cruza los umbrales de la mansión, se da cuenta de que algo no está bien. Al llegar, LeBlanc es recibido por el propio Dr. Maillard, quien lo introduce en el mundo aparentemente ordenado y tranquilo de la reclusión. Sin embargo, pronto se hace evidente que el método del doctor, conocido como el sistema de suavidad, es en realidad una farsa. Los pacientes de la institución no son tratados con compasión y cuidado, sino que son sometidos a una forma de control que oscila entre la manipulación psicológica y la tortura física. A medida que LeBlanc explora la mansión, descubre que el personal de la institución está compuesto, en realidad, por los propios internos, quienes se han rebelado y tomado el control. Los verdaderos médicos y enfermeros han sido encerrados en las celdas, mientras que los pacientes han asumido sus roles. Este giro en la trama revela la temática central de la película y la fina línea entre la cordura y la locura, y cómo el poder puede corromper a aquellos que lo poseen. La atmósfera en la mansión es opresiva y surrealista, con una serie de escenas inquietantes que ilustran la degradación mental y moral de los personajes. Los internos, ahora en el poder, imponen su propia versión de orden, que es tan cruel y déspota como la administración que derrocaron. El doctor, que se revela como uno de los internos más peligrosos, utiliza su influencia para perpetuar un régimen de terror disfrazada de terapia progresista. LeBlanc, inicialmente un observador curioso, se encuentra atrapado en una pesadilla viviente. Sus intentos de razonar con los internos y de restaurar algún semblante de normalidad son sencillamente inútiles. Los pacientes han creado una realidad propia en la que las reglas y la lógica del mundo exterior no tienen cabida aquí. La película utiliza este escenario para explorar temas profundos sobre la naturaleza de la autoridad y la percepción de la realidad. Uno de los momentos más impactantes de la película ocurre cuando LeBlanc descubre una especie de sala de torturas en la mansión. Aquí los internos realizan experimentos crueles y sádicos, justificándolos como parte de su tratamiento. Esta escena es un punto culminante que marca y pone al descubierto el horror de la situación y la desesperación de LeBlanc. La línea entre la víctima y el victimario se difumina y la locura parece contagiar a todos los que entran en contacto con la mansión. La música y la cinematografía de la mansión de la locura contribuyen significativamente a la atmósfera de la película. La banda sonora compuesta por Nacho Méndez utiliza melodías disonantes y sonidos con un aura de perturbación para aumentar la sensación de inquietud. Las tomas de cámara, a menudo anguladas y con movimientos abruptos, reflejan el caos mental de los personajes y la inestabilidad de su entorno. El desenlace de la película es tan perturbador como el desarrollo. LeBlanc, después de múltiples intentos fallidos de escapar y de confrontar al Dr. Maillard, se ve consumido por la locura que permea en la mansión. En un giro final, la institución es intervenida por las autoridades, quienes descubren el estado caótico del lugar. Sin embargo, en lugar de resolver el conflicto, la intervención externa parece simplemente añadir una nueva capa de confusión y desesperanza. La película termina con una ambigüedad inquietante, dejando al espectador con más preguntas que respuestas. La confusión que deja el desenlace del film es tal que quiere seguir viendo más, solo para dar respuesta a las dudas que dejó la misma película. La mansión de la locura no es solo una película de horror psicológico, es una crítica aguda a las estructuras de poder y a la capacidad del ser humano para ejercer crueldad bajo la apariencia de benevolencia. Se cree que se trata de una película altamente prohibida, sobre todo por la manera que tiene de crear conciencia sobre quienes ven el film, ya que, así como películas como La Naranja Mecánica, podemos ver cómo en realidad pueden llegar a existir grupos organizados con conocimiento en el campo, haciendo uso de tal conocimiento para llevar a cabo prácticas como las vistas en este metraje cinematográfico, y así uno enterarse de una realidad que poco podríamos imaginar. Como te digo, este tipo de temáticas recuerdan a la ya mencionada Naranja Mecánica y el videojuego de terror Outlast, en donde se descubre que un viejo manicomio lleva prácticas perturbadoras con los pacientes de este sitio. Por otro lado, La Naranja Mecánica
al igual que el videojuego, toca una temática parecida con diferentes enfoques, tratados bajo la experimentación mental y sobre todo el mismo control mental del cual en países como Estados Unidos, con el pasar del tiempo, se supo de proyectos como el proyecto del control monarca. No solo se trató de una teoría de conspiración, sino que se trató de una conspiración que se terminó haciendo real cuando el mismo gobierno estadounidense aceptó que durante muchos años a escondidas y en las sombras experimentaban con seres humanos con fines como los vistos en La Naranja Mecánica o bien Outlast. Este fin se tornó prohibido al tratarse de películas que de sobremanera logran despertar, entre comillas, la conciencia de aquellos que el mismo gobierno con la cultura y programas basura tratan de mantener en la ignorancia hasta el final de sus días. Una vez más, dejando ver que aquellas conspiraciones sobre esferas de poder en el mundo, sectas y ritos a deidades, no son más que actos y prácticas por las que luchan por mantener en secreto. O al menos esto dicho ya de una manera un tanto exagerada, pero ¿quién quita que sea real? Rojo Amanecer. Si hablamos de películas polémicas y que no solo el estreno, sino las grabaciones mismas se hicieron en el completo perseguimiento por parte de autoridades, y es que el tema central de la película, de este puesto, hace que regresemos el tiempo nuevamente al año 1968, solo que con otra fecha, una de las más negras de nuestra historia moderna, algo que ha desatado innumerables leyendas, mitos y relatos macabros que hacen que nos preguntemos dos veces si es que algo tan ruin y cruel pudo haber sido cierto. Pero desafortunadamente el horrible suceso del 2 de octubre de 1968 fue real y trajo repercusiones horribles, así como una censura que jamás había visto. El horrible destino que tuvieron el mitin de estudiantes y activistas que se encontraban en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco por parte de militares y grupos paramilitares fue de las cosas más bajas que un gobierno se atrevió a hacer, y por lo mismo se trató de ocultar todo esto, desde la prensa hasta la radio y la televisión. Y esto podrías creer que solo fue en los días, semanas y meses posteriores a la tragedia, pero no, hubo una censura en donde se tenía prohibido hablar del tema durante años, tanto así que 21 años después la censura seguía presente y se dio con una de las cintas más interesantes y crudas que retratan fielmente lo ocurrido en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La película, así como lo viste en el título, es Rojo Amanecer. Sí, una cinta que si ya viste, sabrás que es fuerte, intensa y bastante infame. Esto por lo que vemos en escena. La película nos habla del día a día de una familia, el cual habita en un edificio Chihuahua, en la unidad habitacional de Tlatelolco. En este edificio, donde el grupo paramilitar responsable de la tragedia contra los estudiantes detonó sus artefactos hacia la Plaza de las Tres Culturas. Pero es en la cinta en donde nuestros protagonistas están desayunando. Todo empieza en la mañana. Aquí vemos a Sergio y a Jorge, hermanos universitarios que estudian en la UNAM y se encuentran hablando con su familia acerca de los movimientos sociales. Su padre Humberto, el cual trabaja en el departamento del Distrito Federal, les dice que no anden de escandalosos y que no deberían de cuestionar al gobierno y sus acciones. Los hermanos pequeños, Carlos y Graciela, estudian la primaria y secundaria respectivamente. Tratan de no meterse en los asuntos de los mayores. El abuelo de la familia, Roque, que nos enteramos participó en la Revolución Mexicana, critica a sus nietos, diciendo que ellos no saben lo que es una revolución y que seguramente no sobrevivirían a una. La madre de familia, Alicia, trata de calmar la situación y es así que nos enteramos el tipo de familia que son. Una familia regular en la sociedad mexicana, una que bien podría ser la tuya o la mía, y puede que esto mismo haga que tengamos empatía por los personajes y nos vayamos metiendo en la trama. Toda la historia sucede el 2 de octubre y un mitin se llevará enfrente de su edificio. Es así que los hermanos mayores acudirán a este, mientras la hermana Graciela va a salir de casa. El padre de familia estaría trabajando y Alicia, así como el abuelo y el nieto Carlos, estarán en la casa.
En la película no se muestran imágenes y escenas del mitin del 2 de octubre, simplemente nos lo dan a entender y nos enteramos por la narrativa que todo iba relativamente bien en el mitin, pero es alrededor de las 6 de la tarde en donde todo se pudre. Un helicóptero sobrevuela la Plaza de las Tres Culturas y una bengala verde cae. Esto parece ser una señal, y en efecto lo fue. Cientos de soldados se acercan a la manifestación para disiparla, pero al mismo tiempo el infame Batallón Olimpia comienza a disparar desde los descansos del edificio Chihuahua. Los hermanos corren y salvan a un colega suyo, el cual es alguien importante de las manifestaciones. Lo resguardan en la casa, así como a otros estudiantes. Lo que nadie pensaba es que el Batallón Olimpia, soldados disfrazados de civiles, que se distinguían entre ellos por la utilización de un guante blanco en su mano izquierda, van pasando de departamento en departamento buscando estudiantes subversivos. Finalmente el ejército llega al departamento de la familia y tras un pequeño cuestionamiento al abuelo y verificar que él, en verdad, era un antiguo revolucionario y miembro del ejército, los oficiales del ejército se retiran. Los estudiantes logran ver en las noticias que el problema fue entre el ejército y unos francotiradores que al parecer eran del bando de los estudiantes. Obviamente están mintiendo para encubrir lo que realmente pasó. El batallón llega al departamento de la familia para irrumpir de manera agresiva. Esto casi al amanecer y horas después de que llegara el ejército. Al parecer están yendo de departamento en departamento, o bien alguien les dijo que algo raro había en ese apartamento en específico. Llegan y amenazan a la familia. Les dicen que salgan rápido y con brutalidad empiezan a empujar a toda la familia mientras buscan en los cuartos. Se dan cuenta de que hay un líquido rojo en una de las camas de los hermanos universitarios, pero ninguno de ellos está herido. Es aquí donde el Batallón Olimpia se da cuenta de que están ocultando a alguien. Finalmente los estudiantes resguardados en el departamento salen de su escondite, que era el baño del departamento, y es aquí en donde, en un forcejeo con los paramilitares, estos por impulso empiezan a acabar con toda la familia poco a poco, y bala a bala, dejando así una escena horrible y desesperanzadora, ya que todos terminan sin vida. Nadie queda vivo con excepción del más pequeño de la familia, es decir, Carlos, el cual ve con horror y tristeza toda la escena. Él baja del edificio Chihuahua y ve todo el caos que han dejado los militares. La película termina con el niño saliendo del edificio mientras alguien barre el desastre, algo que podría ser una metáfora de que se está limpiando toda la escena del crimen, para simplemente después hacer de cuenta que no pasó nada. Se logra ver un militar y la película termina abruptamente en esta escena, pero por testimonio de María Rojo, quien interpreta a Alicia, la madre de familia, asegura que hay otro final de Rojo Amanecer, uno que nunca se vio. Este final era despreciable, ya que la escena final mostraba el suelo repleto de zapatos, así como de un líquido rojo y de estudiantes, y se lograba ver a un soldado mientras sube su pie a una tanqueta y ésta fuma tranquilamente mientras ve toda la escena. El final sin duda era inquietante, y así como te dije al principio, esta película estaba siendo perseguida por el gobierno, y antes de que saliera a la luz, tuvo que verla la autoridad, y este eliminó escenas, cortó y modificó diálogos para que saliera de la manera menos fuerte posible. Sobre todo sabiendo que el partido que llevó a cabo lo ocurrido el 2 de octubre era el mismo que estaba en el poder cuando se estrenó la cinta, hace que nos demos cuenta el por qué había tanta censura. Esta es una de las películas más polémicas en México, ya que las filmaciones se hicieron en el completo anonimato, y cuando grababan en Tlatelolco, lo hicieron de forma rápida, para evitar que fueran descubiertos. La película se puede encontrar actualmente en YouTube, pero en su tiempo por poco, y no se estrena, y hubiera quedado como una película perdida, pero hoy por hoy, cualquiera puede verla. Este es un retrato más que fiel a esa mancha oscura en nuestra historia, y claro, que tendría que estar en este conteo.